Hola, buenos días a todos. Buenos días, profe. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Bueno, déjenme poner mi pizarroncito para que lo vean ahorita. Ahí está, ¿no? Ahí está. Ok, ya lo ven, ¿verdad? Ya ven el pizarroncito. Ya. Sí, ya lo veo. Ok. Déjenme ver, porque aquí me hago líos con esta cosa. Va, entonces, el curso, pues vamos a ponerle de una vez, es robótica, ¿no? Mi nombre, por si para algo se ocupa. Bueno, pues aquí no hay horarios de asesorías ni cosas por el estilo. Si tienen dudas, pues nada más escriben ahí en el Teams, ya después yo los leo y ahí si les puedo ayudar, pues ahí les contesto. Muy bien, ¿qué más? Vamos a hablar del curso, ¿no? Curso, déjenme ver. Va, entonces el curso está dividido más o menos en tres partes fundamentales. De hecho, entonces la primera parte es como fundamentos, ¿no? De las cosas, fundamentos matemáticos para la robótica. Bueno, a ver, les platico en general, bueno, ahora sí. Fundamentos matemáticos. Para la descripción de robots manipuladores, de brazos. Para la descripción de brazos manipuladores. Digamos, esa sería la primera parte. Ahorita vamos a entrar en más detalles de esto. Entonces aquí vamos a hablar de cosas generales. Bueno, o sea, si quieren de una vez hablamos de eso. Entonces lo que vamos a hablar básicamente son dos transformaciones básicas. Dos transformaciones básicas. Que sean las rotaciones y las traslaciones. Digamos, es el lenguaje básico para hablar de un brazo manipulador. Esas cosas giran y se trasladan. Entonces, este es el lenguaje básico. Entonces debemos entender estos bichos, aprender a manejarlos, a usarlos, porque nos van a servir para diseñar brazos manipuladores. Esa va a ser la herramienta fundamental, digamos, es el lenguaje. Y bueno, hay muchas cosas que decir sobre rotaciones, también otras sobre traslaciones. Las veremos con detalle cuando estemos en esa cosa. Pero vamos a entender esto y la derivación, ¿no? Y la derivación de matrices de rotación. Porque entendemos que todo esto depende del tiempo. Entonces queremos aprender a calcular estas cosas. ¿Sí? Y todo esto nos va a llevar a una cosa que se llama transformaciones homogéneas, que es la combinación de estas dos en una sola. Bueno, entonces estos bichos se van así, ¿no? Cada H va a ser una rotación junto con una traslación, digamos, así se ve. Esta es una matriz 3×3, esto es un vector, es una que se puede ver con una matriz. Pero bueno, entonces básicamente esa es la primera parte, y de hecho más o menos hasta aquí, eso va a cubrir el primer examen, eso sería el primer examen. Que más o menos va a ser por ahí de la quinta semana. Entonces, esa sería la primera. Entonces, la segunda parte del curso, déjenme ver qué notación estoy usando.
La segunda parte del curso tiene ya que ver con la cinemática de las rotaciones, con una cosa que se llama cinemática de las rotaciones. Queremos aprender de las brazos manipuladores, ¿no? Así sería. Entonces, cinemática de los brazos manipuladores, y para eso necesitamos estudiar varias cosas. Es una cosa se llama cinemática inversa. Bueno, vamos a primero estudiar una cosa que se llaman, si lo hacemos aquí, bueno, sí. Denham-Harter, ¿cómo le digo? Algoritmo de Denham-Harter. Algoritmo de Denham-Harter. Este se convirtió como una especie de método estándar para estudiar estas cosas. Porque estas cosas relativamente más... Bueno, se convirtió en algo estándar porque a toda la gente le pareció bien y le empezó a usar, y de tal manera que cuando publicaban sus artículos utilizaban esta cosa, y todo el mundo dice, bueno, pues podríamos hacerlo de otra manera, pero esto ya lo universaliza. Entonces ya podemos entendernos todos cuando hablamos de estos asuntos. Entonces con esto vamos a aprender a construir tablitas para construir la dinámica de estas cosas. ¿Qué van a permitir calcular estas cosas? Nos va a permitir saber la posición del efector final. Es la herramienta que le pongamos a los brazos manipuladores. Así se le llama aquí. Tiene este nombre medio raro. Que puede ser una soldadora, un atornillador, algo que pone alguna sustancia, por ejemplo, en un motor para que pegar las juntas. Entonces, ese es el efector final. ¿Sí? Entonces, nos va a permitir conocer eso y la orientación del efector final. No solo eso, vamos a poder calcular sus velocidades lineales y angulares. Velocidad lineal. Y no solo de esta cosa, sino también de las velocidades relativas de cada unión. Podemos calcular todo eso. Podemos calcular velocidades angulares, velocidades lineales, como dijimos, la posición. Y teniendo esta par de cosas, podemos calcular momentos lineales, momentos angulares, torcas. Podemos calcular un montón de cosas. Aceleraciones también. Entonces, como ven, esta cosa va a dar mucha información sobre cómo se mueven cada una de las cosas, y podemos incluso saber qué fuerzas están sintiendo para moverse como lo hacen. Entonces, esa es, digamos, la primera parte de esto, y otra cosa que se llama la cinemática inversa, ¿no? Que también utiliza algo de eso, pero no se requiere. Bueno, entonces, y vamos a hacer algo extra. Esto no viene en ningún libraco, lo hemos desarrollado aquí con los compañeros a lo largo del tiempo. Hemos aprendido a calcular todo esto sin Denham-Hartenberg. Entonces, cinemática sin Denham-Hartenberg. Entonces, ustedes se lo van a aprender para que lo pasen ahí al costo sin Denham-Hartenberg. Déjenme quitar esto sin Denham-Hartenberg. Denham-Hartenberg. Para no estar escribiendo los nombres de estos sujetos, entonces voy a ponerlo acá entre paréntesis. Nada más ponemos DH, ¿no? Denham-Hartenberg. Entonces, sin usarlos a ellos, porque no siempre se pueden aplicar las reglitas que ellos dijeron. Entonces, hay robots en los que no se pueden, pero no importa, nosotros podemos hacer las cosas. En los libros no enseñan cómo hacerlo, si no se puede usar Denham-Hartenberg. Nosotros vamos a aprender que sí podemos. Y podemos contestar lo mismo, todo esto. Entonces, vamos a aprender a hacer eso. Y como les dije, la cinemática inversa, este problema, todos los problemas que uno resuelve aquí, es decir, le dicen a uno, si estos son los ángulos y las longitudes de cada uno de los elementos del brazo del robot, dime dónde va a estar. Entonces uno contesta así. Pero la pregunta que quiere contestar la cinemática inversa es al revés. Y si yo quiero que esté aquí, ¿cuánto deben valer las variables de unión del robot? Entonces
Ustedes dan este es un dato y les dicen con qué orientación. Quiero que la herramienta esté aquí, posicionada aquí, para que suelde aquí, atornille aquí o ponga algo, lo que sea. Entonces van a saber ustedes esto y la orientación. Vas a ponerle vector orientación, ¿no? Después vamos a ver que hay una notación diferente, pero me sé esto. Si me sé esto, entonces la pregunta es cuáles deben ser los valores de las variables de unión para cada una de las partes de mi robot. Entonces, digamos, este problema desde el punto de vista matemático es muy complicado. De hecho, no tiene solución única y el método tampoco es único, pero hay un caso en el que se puede dar una solución, una especie de algoritmo. Pero en la mayoría no se puede, entonces uno tiene que tratar cada robot por sí mismo. Y la gente se ha olvidado de este problema, por eso tal vez no valga mucho la pena discutirlo, pero bueno, lo vamos a discutir porque viene en el programa. Lo que ha hecho la gente es decir, me olvido de esto. Agarro una cosa que se llama, ¿cómo le llaman ellos? Ya no me acuerdo. Bueno, tiene una tabletita, y esa tabletita tiene una punta, y esa punta la llevan al lugar donde ustedes quieran, y esta automáticamente traduce todas las variables de unión, los valores que debe tener. Porque ustedes están moviendo el brazo del robot como, para mover esta puntita es como si estuvieran moviendo el brazo del robot. Y entonces ya saben los valores que tiene, entonces ya simplemente les dicen, pues recorre estos una vez, haces este recorrido y se acabó. Se lo graban. Y entonces dice, cuando acabes aquí, te regresas acá y vuelves a empezarlo. No me acuerdo del nombre de este bicho. Pero es una tabletita, como si fuera un telefonito. Entonces ustedes lo llevan y con esa punta siguen la parte donde ustedes quieran y ya eso queda grabado. Y entonces ya lo sigue así, y entonces no necesitan resolver este problema matemático. Por eso es que la gente ya no le ha buscado más. Seguramente que hay cosas interesantes desde el punto de vista matemático, pero tal vez no mucho. Y la gente ya no ha discutido más esta idea, sino que lo resolvió así de este asunto. Bueno, entonces y vamos a hacer esto y lo vamos a hacer así. ¿Y qué más? ¿Y qué más vamos a hacer? Básicamente es esto, dos. Sí, básicamente sería todo esto. Y vamos a ver, bueno, esto requiere una cosa que se llama jacobianos. ABCD. Se llama jacobianos de velocidades. Eso tiene algo que ver con cosas de matemáticas y vamos a tener que meternos en algo de eso para calcular todas estas cosas, ¿no? Cinemática Condé-Namith-Hartenberg y cinemática Condé-Namith. Entonces, si más o menos hasta aquí, esto es lo que sería el segundo examen. Ese sería todo el material. Y deben aprender a hacer todas estas cosas, obtener toda esta información cada vez que se proponga un robot, un bracito manipulador, entonces calculan todo esto. Deben ser capaces de hacerlo. En el caso con Denard-Hartenberg, sin Denard-Hartenberg, entender estos bichos lo mejor que se puede y vamos a hacer otras cosas extra. Aquí de matemáticas que van a necesitar saber. Bueno, entonces eso sería el segundo. Y el tercer examen, eso sería la dinámica del brazo manipulador. ¿Hay preguntas? Si no hay preguntas, por ahí cierren su micrófono porque parece que estuvieran preguntando. Cierren sus micrófonos porque alguien está metiendo ruido aquí. ¿Ya todos? Si no van a preguntar nada, ciérrenlos. Porque si no, distraen a todos. Va, entonces, dinámica de un brazo manipulador. Va, entonces, en esta parte, digamos, la parte final del curso, y es el objetivo, digamos, central de todo esto, es que podamos encontrar las ecuaciones de movimiento, es el modelo matemático. Entonces, el objetivo de aquí, ya de todo esto y de todo el curso, de hecho, es determinar el modelo matemático de brazo manipulador que hayan diseñado. El modelo matemático. Esos son un conjunto de ecuaciones de movimiento, no es una ecuación.
Y esas son las ecuaciones de movimiento, entonces vamos a encontrar varias. Si el robot que construyamos tiene 3 grados de libertad, o sea, 3 uniones, va a tener 3 ecuaciones de movimiento. Si tiene 6, va a tener 6, tiene 12, va a tener 12. Entonces, son todas las ecuaciones que hay que resolver. Son las ecuaciones de movimiento del brazo. Y de ahí empezaría la construcción. Todo esto sería diseño. Entonces, todo lo que vamos a aprender es cómo diseñar bracitos, encontrar las ecuaciones de movimiento y ya. Y ya después de aquí, ya que las tienen, aquí empieza, de hecho, la construcción del robot. Hasta aquí todo ha sido juego. Aquí se pueden llevar, si quieren, este diseño, se pueden llevar unas mes, diseñarlo, escribir todas las ecuaciones, tratar de resolverlas, etc. Y después ahí viene la construcción. Entonces tienen que ver dónde van a poner sensores, motores, controladores. Eso no lo vamos a ver aquí. Entonces uno ya tendría que hacer, ya que tiene estas cosas de aquí, entonces ahora uno tendría que decidirse por estas cosas de acá. Claramente eso depende de lo que vaya a hacer el robot, qué sensores están, si son sofisticados o no, los motores también, si tiene que hacer un trabajo muy fino o no, y el tipo de controladores que necesito para hacer ese tipo de cosas. Todo esto se lo tengo que añadir y lo voy a usar aquí en estas ecuaciones de movimiento. Sin estas no puedo hacer nada. ¿De acuerdo? Esta es la materia prima para poner todo esto después sobre el diseño. Entonces lo que vamos a aprender en todo el curso es eso, a generar estas ecuaciones. Supuestamente cuando ven ustedes control, pues hay controladores de motores, hay varios tipos de controladores, varios tipos de motores. Entonces, y estudian esta parte. Y los sensores, bueno, pues se compran y dependiendo de lo que uno vaya a hacer, esto no los construye uno. Toman los que ya existen, ¿no? Pero también pueden diseñarlos si quieren. No hay mucho lío. Obviamente, aquí uno no puede hacer sensores muy sofisticados porque las fábricas que se dedican a eso, pues ya tienen chips muy chiquititos que los hacen que no sean voluminosos y todas esas cosas, pero ustedes podrían también hacerlos. Muy bien, eso sería más o menos el curso, pero aquí para ver esto, entonces vamos a necesitar una cosa que se llama las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y vamos a tener que aprender a usarlas. Entonces, parece que nadie las ha visto. Deberían haberlas visto en vibraciones, pero parece que no las ven, ¿no? ¿O sí las vieron? ¿Alguien sí? No, profe. ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues vamos a tener que ver estos bichos y hacer física con esos un rato. Esto nos va a apartar un poquito, va a ser como una especie de paréntesis, pero esto viene en el examen. Y también vamos a necesitar saber algo de tensores. Entonces, análisis tensorial, eso son matemáticas. Entonces, este par de cosas vamos a tener que estudiar antes de entrarle a las ecuaciones de Euler-Lagrange para determinar las ecuaciones de movimiento. Entonces, para determinar el modelo matemático vamos a necesitar esto. Y entonces, con las ecuaciones de Euler-Lagrange, esto de aquí vamos a aprender. Eso va a ser un método para encontrar las ecuaciones de movimiento. Ecuaciones de movimiento. Y estos bichos que están aquí se requieren para esto, entonces, y también para esto. Entonces, por eso es que los necesitamos. Entonces, aquí esto, bueno, no es tan complicado. Van a ver que no es tan complicado. Si no se espantan a la primera, van a ver que pueden hacer las cosas bien. Entonces, aquí básicamente lo que hay que, en esta parte, lo que hay que vencer es el pánico escénico. A veces ven matemáticas que creen que nunca van a entender y no es cierto. O sea, son simples, pero como nunca las ha visto uno, pues son cosas que medio espantan a la primera vez. Muy bien, pues esto sería el curso en esencia y esto aquí sería el tercer examen. Entonces, más o menos es lo que vamos a ver aquí. Entonces, pues no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario que quiera hacer. Pues casi todos son nuevos. Es la primera vez que llevan la materia. Salvo una persona que está haciendo especial y otras dos que están haciendo repetición, pero la mayoría son nuevos. Pero son un montón, ¿no? Son 35. Bueno. Si no hay preguntas ni nada aquí, vamos a platicar de la evaluación, ¿no? Perdón, la bibliografía.
Yo casi siempre utilizo el Spawn, pero puedo usar cualquier libro de robótica, no importa, todos traen más o menos lo mismo. Y hay muchas cosas y de manera que lo vamos a hacer, no lo hace ningún libro, así es que van a ver que no les sirven de gran cosa. Pero lo único que les va a servir es para hacer los ejemplos que ellos hacen con nuestros métodos y van a ver que es mucho más rápido, como lo van a aprender a hacer aquí. Bueno, pero básicamente aquí se llama Robot Dynamics. Bueno, yo con este aprendí cuando llegué aquí, yo no sabía nada de esto. Yo soy físico, no ingeniero, entonces me pusieron a dar estas cosas, pero vi que había un montón de física, entonces me gustó. Dynamics. Y agarré este librito y estaba más o menos bien escrito comparados con los otros que agarré en ese momento. Que se llama W. Spong. Pero creo que ya no está en la biblioteca. Yo lo copié de ahí. Lo que yo tengo son copias, no es un libro. Pero creo que ya no existen ahí. Y Villasagar. Villasagar. Pero esta cosa está en la red. Pero son ediciones más nuevas y entonces la anotación que utilizan las ediciones más nuevas no se parece a lo que nosotros vamos a usar. Pero las ideas son igualitas y el tema y el desarrollo lo hace igual, o sea, eso no cambia. Entonces, bueno, ahí no sé si convenga usarlo o no, pero si no van a ver con las notas que vamos a hacer aquí va a ser suficiente. Yo había escrito algunas cosas, pero todavía no lo termino y la verdad no tengo mucho ánimo de hacerlo. Entonces, porque la experiencia con otras notas que he escrito para otros cursos no ha sido muy satisfactoria, entonces como que no siento que valga mucho la pena invertir mucho tiempo en escribir esto. Entonces, pero bueno, si en algún momento lo hago, ya tengo como 130 hojas escritas, pero está muy desordenado y le falta mucho que arreglar. Es más o menos así como lo he ido haciendo. Pero bueno, este es el libro. Y cualquier otro libro de robótica sirve, ¿no? Ustedes tomen con el que se sientan más cómodos si es que necesitan hacer eso. ¿Qué más? La evaluación. Bueno, son muchísimos, pero bueno, de todos modos voy a pedir lo mismo, a ver si no me lleno de trabajo. Bueno, entonces son tareas individuales. Esto es lo que va a ser para mí mucho trabajo, pero bueno, individuales. Exposiciones y exámenes, ¿no? A los que ya llevan otras materias conmigo ya saben que así es el asunto, ¿no? Pues hay muchos que habían llevado sistemas, ¿no? Dinámica de sistemas. Entonces, cada cosa es igual aquí. Entonces, 20%, otro 20 y un 40. Perdón, 60. Ya, y aquí hacen su 100. Bueno, entonces así funciona. Entonces déjenme decirles más o menos la experiencia de este año y medio de enseñanza por computadora. Entonces, las tareas. Entonces, siempre hay gente que es tramposa, quieren pasar de listos, siempre hay. Entonces esperemos que aquí no haya, y no haya muchos, si es que hay. Entonces, aquí lo que pasaba era lo siguiente. Entonces, entregaban cualquier cosa. Entrega de cualquier cosa. Entonces pensaban que no revisaba las tareas. Entregaban cosas de química, unos entregaron cosas de ecuaciones diferenciales de cursos del semestre pasado, pero las notas completas, 80 hojas, o sea, 30 hojas, 20. Decían, pues ya nada más con que vea el volumen ya me va a poner mis 2 puntos de tarea. ¿No? Entonces, cuando llego y veo esto, entonces automáticamente se cancela su tarea y la del siguiente. Esas 2 están canceladas. Ya perdieron 2 puntos en esta vez y la que sigue por hacer este tipo de cosas. Otra es la copia. Copia fiel del original.
Entonces, como ya todo el mundo tiene su teléfono y se pueden pasar cuanta cosa, entonces se lo pasan por su telefonito. Y entonces el cuate al que se lo pasaron, entonces viene y como es fresco, pues es holgazán, se la pidió a su compañero, más o menos trabajó, él se la pasa al otro, y entonces yo veo, califico esto y pasó. Hagan de cuenta que sacó 10 en su tarea. Entonces llego y encuentro el otro que está exactamente igual que esta, pero exactamente, el tipo no hizo nada, simplemente agarró, la subió y se la subió en su lugar donde le tocaba. Y entonces yo lo encuentro, entonces vengo y cancelo a este y cancelo a este. Los dos pierden su calificación y pierden la siguiente. Entonces, no son amenazas, eso va a ser realidad, eso ha pasado, eso ha estado pasando. ¿Qué más? ¿Qué más han hecho? Dejen de acordarme. Copiografía del original. Bueno, algunos se toman la molestia de escribir lo que les mandó a copia no fiel del original. O sea, no mandan exactamente lo mismo, pero dicen, me lo prestó, yo vengo y lo copio y aquí está. ¿Y cómo sé que lo copió? Utiliza unas frases y palabras aquí y un orden. Esas mismas frases y palabras están aquí en el mismo orden. Uno podría pensar que son gemelos o que hubo una especie de clonación, pero pues evidentemente eso no sucede. Y entonces aquí cancelo las dos tareas, nada más en esta ocasión, pero por lo menos se tomó la molestia de escribir. Va, entonces eso sería para las tareas. Y tomen en cuenta que son 35 en este grupo, pero nosotros también tengo ya 30, entonces para mí es un montón de trabajo. Entonces cuando encuentro esto y después estoy revisando mucho, mi estado de ánimo no es precisamente muy amable cuando encuentro este tipo de cosas. Entonces no lo hagan. Entonces, hagan cada quien su intento, les puede ir mal, no importa mucho. Entonces, acuérdense que todo el mundo cometemos errores, eso es normal en la vida. Entonces, pero de esos errores ustedes aprenden. Si ustedes lo hacen, ustedes saben, me equivoqué aquí, porque trato de escribir los comentarios. No van a ser muchos, porque son demasiadas personas, pero al menos lo más esencial sí trato de decirles, aquí tienes error por esto, por esto y por esto. Entonces, para que corrijan esos errores, y les digo, incluso repite el cálculo en esta parte para que tiene que darte tal cosa, o si es que si lo puedo hacer en el pizarrón. A veces les hago las tareas en el pizarrón si estuvieron tan mal y fue un error tan común por todos, entonces las hacemos en el pizarrón. Pero si no sucede así, bueno, por lo menos hago el comentario y entonces ustedes tienen que corregir esas cosas. Esa es la idea. Y entonces ustedes aprenden. Entonces, para los siguientes o para el examen, las tareas siempre son entrenamiento para el examen. Hagan de cuenta que aquí en el examen va a ser el partido donde se van a jugar la copa, pero dicen, si no entrenan, pues me van a dar en toda la torre, eso es obvio. Entonces, pues tienen que hacer esta cosa y hacerlo lo mejor que puedan. Bueno, eso es para las tareas. ¿Qué más? Los exámenes, las exposiciones. ¿De qué se tratan las exposiciones? Bueno, aquí hay posibilidades de algo más que en los otros cursos. Entonces, la primera parte, las primeras exposiciones, digamos, para la primera parte, ustedes van a hacer exposiciones sobre robótica, brazos manipuladores. Van a saberlo así. Aplicaciones de la robótica. Y van a tener que ser, porque como son tantos, yo creo que mínimo de 6 en cada equipo. 6 por equipo. No van a estar muy grandes y a ver, van a mantener holgazanes, eso siempre pasa, pero pues ni modo, o sea, si no nos va a dar tiempo. Porque tiene que pasar antes de que hagamos el primer examen, ya todos los equipos deben haber expuesto. Y van a tener a lo más media hora. Para que cada viernes, este viernes no empiezan hasta el otro. Pero para que cada viernes por lo menos pasen 2 equipos, por lo menos nos da tiempo. Necesitamos que pasen por lo menos 2 equipos por cada viernes. Y así, quién sabe si alcancemos a ver 2. Debe alcanzar, bueno, debe alcanzar si hacemos así. Para que todos hayan pasado. Y las exposiciones son para ustedes. Cada equipo, la idea es que consiga información y la compartan con sus compañeros y les dé una perspectiva de lo que les interesa. Por ejemplo, en robótica, dicen a ver robots y a medicina. Así que vayan apuntándolos porque después la próxima semana ya no tienen que decir cuáles escogieron. Robots, los almacenes. Esas cosas están revolucionándose mucho. Robots en almacenes, robots en exploración espacial.
Aquí hay de dos tipos, ¿no? Entonces los robots que se utilizan para transporte y otros los robots que se utilizan para ¿cómo se llama? Los brazos, ¿no? Que tienen ahí para hacer cosas. Entonces hay de dos tipos ahí, que medicinas, almacenes, robots en ¿dónde más? ¿Dónde más les gusta? Exploración espacial, medicina, ¿qué más? Bueno, servicio doméstico, ¿no? Domésticos. También ya hay muchos que están haciendo. ¿Qué más? Almacén, exploración espacial, domésticos. No se me ocurre otro ahorita. Pero bueno, entonces, y ustedes van a tener que hacer los equipos, ustedes hacen sus equipos. Eso también les sirve de entrenamiento para que empiecen a aprender cómo elegir a sus compañeros de trabajo. Porque si van a escoger puro zángano que no les ayuda para nada, van a tener líos. Entonces, tienen que hacer que toda la gente participe y que todo el mundo contribuya con algo. Porque si no, hay muchos que nada más se cuelgan del trabajo de los demás y no hacen nada. Todo el mundo tiene que exponer un pedazo. Entonces, eso, ¿qué más? Bueno, y ustedes van a nombrar un responsable. Porque ya cuando les pregunte, a ver, los responsables, ¿quién escoge medicina? Me van a decir el nombre, nada más el responsable es el que va a elegir. Si puede, se comunica con ustedes. Ahorita pueden hacerlo, si quieren, más o menos, y darse dos opciones. Aquí no sé si me ocurre otro más, pero bueno, ahí podemos poner más. Entonces, responsable, y él va a decidir, y entonces yo nada más voy a poner su nombre de él como responsable, y él me voy a referir cuando tengan que responder. Todos tienen que tener lista su exposición para el viernes que siga, de este viernes al otro. Entonces, si alguien no la tiene lista, que si no, pues no vinieron mis compañeros, que el fulano que traía la exposición no la trajo, se cancela. Adiós. Entonces, ya pierden sus 2 puntos de exposición. Entonces, ningún pretexto vale. Ese día tienen que tenerla. Y los que estén del equipo tienen que decirla. Entonces, si alguno no pudo venir por alguna razón, bueno, los demás tienen que salir al frente y hacerla. Entonces, más vale que más de uno tenga la exposición lista en su computadora, para que si el que era el principal expositor no vino, tuvo algún problema de tránsito, lo que sea, el pretexto que se les ocurra. Entonces, no pudo venir, entonces otro lo salga ahí. ¿Sí está claro esto? Entonces, hasta aquí, entre todas estas cosas, advertencias y todo cómo funciona. ¿Sí, está bien? ¿Tiene alguien preguntas o comentarios que quieran hacer? Yo, profe. Sí. ¿La exposición debe tomar algunos puntos específicos que usted requiera o simplemente es como nosotros queramos informar? No, para estos no hay mucho lío, ¿no? En los robots aquí está muy simple. ¿Están de acuerdo? Porque aquí cuando vas a hablar de los robots de medicina, pues tienes que hablar cuáles robots de medicina hay. Dice, pues hay unos que hacen cirugía, hay otros que sirven como enfermeros en los hospitales. ¿Qué más? Hay otros que dosifican la medicación, etcétera. Entonces, aquí está muy fácil, ¿no? Cuando sean diferentes, por ejemplo, va a ser cuando hagamos biografías, por ejemplo. Más adelante vamos a hablar de las personas que hicieron, sobre todo en Lagrange, Euler, todos ellos, y sobre todo en la última parte que es geometría diferencial. Toda esa matemática que utilizan para los robots salió de geometría diferencial y de la relatividad general. O sea, se fusilaron de ahí todo el lenguaje matemático. Entonces ahí vamos a hablar de las personas, y entonces ahí lo que tienen que hacer cuando sea de personas, tienen que hacer su biografía. Entonces dicen cuándo vivió, cuándo murió, se casó, no tuvo hijos, era borracho, no era borracho, etcétera, toda esa bola de cosas. Y entonces nos hablan también de contexto histórico en el que él vivió, cuántas guerras, cuántas pandemias, etcétera, todo eso. Y también nos dicen sus resultados más importantes o resultados más famosos, si quieren. Resultados relevantes. Si pueden presentar una demostración, eso está muy bueno, y ejemplos. O sea, si van a presentar un teorema o una demostración, entonces es muy útil que siempre presenten un ejemplo simple en el cual se entienda lo que dijeron.
en la afirmación general. Esto es cuando tienen que hablar de personas. ¿Sí está clara la idea? Sí, sí quedó claro. ¿Sí? ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios? ¿No? Bueno, voy a cambiar de hoja. Aquí me tengo que mover porque si no se me acaba muy rápido. Okay. Perdón, Sí. dijo que equipos de 6 o podríamos ser de... Mínimo 6, sí. Máximo 7 si quieren, pero ya más chiquitos no se puede porque son muchos. Son 35 en la lista. Ok. Son demasiados estudiantes, entonces no hay espacio para hacerlos más chiquitos, ¿me entienden? En otros semestres pues, los grupos no eran tan monstruosos, eran de a 20, de a 15, entonces ahí se podían hacer más pequeñitos, pero aquí no. Son muchísimos. Son 35, no vamos a acabar. ¿Sí? Bueno, por esa razón es que tienen que ser tantos, o sea, no es capricho, es necesidad. Muy bien. Bueno, los exámenes. Bueno, los problemas que se han presentado en los exámenes, en esta manera de dar clase, pues son las copiaderas, ¿no? Eso también cuando había clase en salón, pero era más difícil. Como yo estaba ahí, pues los pescaba y me los aceleraban. Pero aquí, pues tiene su teléfono y esa hora de cosas y hacen sus chácharas. Entonces no se copian. No les va a servir nada el curso si se copian. No se copian. Entonces, esa es una sugerencia. Ya sé que es ahí cada quien sabrá. Otra vez, si se copian, pues lo noto. Veo los exámenes y sucede lo mismo que las tareas. Entonces, contesta de una manera de su problema y las mismas contestaciones están escritas ahora con otra letra. Aquí sí no se pueden aventar el rollo de aventarse el mismo. Entonces, estaría muy cínico. Entonces, pero lo contestan igual. Las mismas palabras, las mismas objeciones, los mismos errores, todo está igualito. Entonces, otra vez, lo veo así. Si ya había pasado, ya había sacado un 80, por ejemplo. Y cuando me lo encuentro que acá está igualito, goodbye los dos. Adiós el 80 y adiós este. Se vuelven ceros. ¿Sí está claro? El semestre pasado pasó algo curioso, porque me tocaban 2 cursos de robótica. Entonces, hacía un examen aquí y como me volví muy holgazán, repetí el mismo examen en el otro. Entonces, estos pues iba más o menos, digamos, pasaba el 50%. Pero eso pasaba el 100%. Y no solo 100%, sino todos con 100. Entonces, no voy a pensar mal, no voy a pensar que realmente se copiaron y hicieron. Pero voy a hacerlo al revés. Ahora estos van a hacer el primer examen y estos van a hacer el segundo. A los de que me hayan pasado 50%, esta vez les fue mejor, sacaron un 60%. Entonces se ve que estos no eran copiones, se dan cuenta. Pero estos se copiaron, todos reprobaron. Todos. Sin excepción. 20 estudiantes. Entonces, ahora ya no hay 2 grupos, o sea, ya no pueden hacer eso. Entonces, pues van a ser solitos, ustedes les va a tocar la primera experiencia para todos. Entonces, pero háganlo solos, porque al final, de todos modos, o sea, las cosas van evolucionando. Y no da tiempo. O sea, no da tiempo ya de copiarse. En los últimos 2 exámenes ya no da tiempo de copiarse. No da tiempo. La persona que está haciendo su examen no le va a dar tiempo de estarle pasando al otro lo que está haciendo. No le va a dar tiempo. Es demasiado largo. Entonces, si hicieron esto al principio, lo van a pagar caro después, porque esto que está aquí en el primer examen se utiliza en todos los demás. Y si no saben usarlo, ya están condenados. Entonces, por eso es más vale que trabajen solos. Entonces, esta es una sugerencia, pero que realmente vale la pena que la hagan, porque les va a servir en lo demás. Aquí se les va mal, no importa mucho, recuperan eso y se acabó, pero dicen, pero si aquí no lo hacen bien, no estudiaron y se copiaron, van a sacarse un cienzote así como sus compañeros, que después se va a volver un 0 y luego se va a volver otro 0. Y al final llegan las recuperaciones y hacen 0, 0, 0. Entonces, 3 reprobadas. Entonces, no hagan eso. Entonces, no les conviene, porque aquí los exámenes son muy largos, hay que calcular demasiado. Entonces, ya no da tiempo de estarle pasando la solución al otro. Entonces, más para que se den una idea, supónganse que les digo, haga este robot. Normalmente los exámenes tienen 3 reuniones.
no tienen más. Si acaso me pongo violento, entonces pongo 4. Entonces, a ver, calcula este robot, calcula su posición, su velocidad final, la velocidad angular, la aceleración angular, calcula la torca, esto y esto. Para calcular todo esto hay que hacer un montón de trabajo de matrices. Nada más para calcular, a llegar hasta la posición, y ya después van a calcular las demás cosas. Les va a llevar tranquilamente unos 25 minutos sabiendo qué hacer para un ejercicio. Entonces imagínense, se van a tomar la molestia de estárselo pasando al otro. A ver, te voy a mandar la foto. Y el otro, oye, pero ¿y qué escribiste aquí? ¿Qué escribiste acá? No, no va a estar explicando ese examen. Y entonces el tiempo sí va a estar recortado. Y entonces en los exámenes, aquí se acabó el tiempo. Ahí le voy a poner que no se pueden entregar después. Ahí siempre resulta, ya lo tenía, profesor, pero tuve problemas con mi computadora. Ese es el argumento fundamental. Entonces, siempre les doy media hora de más. Entonces, ese argumento ya no va a servir. Me faltaron 5 minutos nada más para subirlo, profesor. No. Entonces, se dan cuenta. Entonces, no. Entonces, va a haber este tiempo de cierre y ahí se acaba. Si no lo entregaron, ya es 0. Y la idea es evitar precisamente la copiadera. Entonces, esas cosas se vuelven un trato feo y desagradable para ustedes, pero pues es porque han pasado esas cosas, entonces no es por otra razón. No es porque desconfíe uno en automático, sino porque han pasado. ¿Sí? Y no ha sido poco frecuente. Muy bien, entonces eso sería para el examen. No sé si quieran preguntar algo de esto. ¿No? Bueno. Pues vamos a empezar porque este tema está largo. Bueno, no está tan largo, sí acabamos, casi siempre acabamos, ¿sí? Por lo menos una semana antes. Entonces sí nos da tiempo. Bueno, entonces vamos a empezar con el curso, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Tiene alguna pregunta? Las de recuperaciones me faltan, ¿no? Me faltan las recuperaciones. Hay 2 opciones. ¿Podemos hacerla después de cada examen? Esta tiene la virtud de que los conocimientos están frescos. Pero tiene la mala cosa de que si vuelven a reprobar, adiós, ya reprobaron el curso completo. Entonces, pero tiene esa virtud. Y además aquí el examen es más largo. O sea, digamos, si le estoy dando un par de horas, aquí también tendrían un par de horas para la recuperación. Entonces, o todos al final, pero todos son juntos. O al final del curso, pero todos son juntos. En una sola exposición. Todos juntos. Las 3 unidades, las unidades que se van a presentar. Todas las unidades. Pero entonces ustedes deciden cómo quieren. Si aquí o acá. Entonces, opción 1, opción 2. ¿Cuál les gusta? Tienen 5 minutos para pensarlo. Y luego ya me dicen. Y ya elegimos un caminito. Si ustedes no deciden, decido yo, ¿eh? A mí me gusta la 1. Y sobre todo porque son 35. Pues podemos hacer una votación, ¿no, profesor? ¿Sí? Que levanten la mano los que... Debe haber sido, está difícil. A ver, díganme así. Si podemos hacer un consenso así rapidín. ¿Alguien está por la 1? Sí, yo por la 1. Igual por la 1 yo, profe. Y están levantando la mano aquí en Teams. No las veo porque como estoy viendo el pizarrón no puedo ver las manos. Aquí nada más veo el pizarrón y un cuadrito aquí chiquitito. Sí, por la 1. Pero eso es todo lo que veo. Pues a ver, déjenme entonces regresarme para ver si veo manos. Todas esas manos, ¿por qué sería? ¿Por la 1?
Chorizo por la Sí, 1. Sí, profe, me parece que sí. Sí, profe. ¿Y todos por la 1? Ah, pues no son poquitas. Ahorita sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espérame tantito. Me cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19. Ya ganaron. Entonces, fue mayoría. Son muy poquitos los que no quisieron por la 1. Entonces va a quedar así. ¿Están de acuerdo? Hacemos el primer examen. Y espérenme tantito porque hay mis líos. Y luego la siguiente semana hacemos la recuperación. ¿Sí está claro? ¿Sí para todos? Sí, profe. Sí, Muy bien. Sí. Entonces así queda. Bueno, entonces eso requiere que se pongan a trabajar más recio, porque si no, ahí se juegan luego el curso en primero. Entonces, pues ya está. Bueno, si no hay más de esto, ¿o alguien más quiere decir algo de esto? ¿Tiene preguntas o comentarios que quiera hacer? ¿Ah? Bueno, pues vamos a empezar con el curso, ¿no? Bueno, entonces lo primero que tenemos que estudiar son rotaciones. Déjenme platicarles más o menos cómo va a estar la cosa para que vean. Entonces, aquí lo que vamos a pensar es que un robot, para nosotros, luego vamos a formalizar eso más, pero aquí déjenme ser un poco informal nada más para que entiendan cómo funcionan estos bichos, ¿no? Y por qué debemos aprender algo de rotaciones. Ahí hice cosas raras. A ver, espérenme tantito. Le hice cosas raras, creo. Ya no sé. Sí, ¿no? ¿Quién sabe qué hice? A ver. ¿Sí ven el pizarrón ustedes? Yo no. No, profe, se ve todo negro. Se ve negro, pero se sí ve se ven oscuro. Voy a cerrarlo las y lo vuelvo a opciones del abrir. pizarrón. Se me hace que hice una tontería. A ver si le puedo saber que es una cosa que no sirva. Ah, ya lo hice. Ok. Entonces déjenme abrirlo de nuevo y les explico. Espérenme tantito. Ah, ya sé qué hice. Ahorita les digo qué hice. Ah, es que quería quitar esta cosa que me salía aquí. Bueno. Bueno, aquí me tengo que mover porque si no se me acaba bien rapidísimo. Bueno. Entonces, la cosa es así, déjenme. Entonces vamos a hacer las rotaciones. Les iba a poner un ejemplito. Entonces, para nosotros un brazo manipulador solo tiene dos tipos de uniones. Eso lo vamos a decir más adelante, pero es lo que estoy diciendo ahorita, no voy a decir nada más que eso. Son dos tipos de uniones básicas. Son rotacionales o son translacionales. Dos tipos de uniones. Entonces, cualquier brazo manipulador solo tiene dos tipos de uniones que son rotacionales y translacionales. Ahorita les pongo un ejemplito. Por ejemplo, déjenme, ya me aprendí a usar mis dibujitos estos. Entonces dicen, así pueden representar una rotacional. Con otra rotacional. Con una rotacional. Si quieren pintar otra rotacional. Entonces tengo esos bichos. Y entonces dicen, aquí está mi robotito, voy a hacer un robotito que haga esto. Como ven, ya está medio sofisticado el asunto, ya aprendí a hacer cosas. Bueno, ¿y qué más hago? Déjenme moverlo. Aquí va. Supongo que me construí un robotito de 4 uniones. Y entonces dice, así funciona. Y esas son las uniones.
Y acá ponen la herramienta. Voy a hacer los chifres. Y aquí ponen la herramienta. ¿Sí? Entonces dicen, esta es una unión rotacional y lo que hace es hacer girar el robot aquí. Esta es otra unión rotacional, pero lo hace girar en torno a este eje. Dejen poner otro color. A este eje y lo hace girar así. Y estas son translacionales, los cuadritos van a ser para translacionales, nada más lo sube y lo baja, lo sube y lo baja. Y este también nada más lo mueve acá. No, está muy feo mi dibujo, déjenme ver si lo puedo arreglar. Bueno, más o menos. Y aquí pondrían la herramienta. Aquí nunca van a poner, siempre van a decir que aquí está el efector final. Nunca van a decir cuál, porque supuestamente esta cosa puede ser intercambiable. Para que hiciera muchas cosas. Dice, este tendría movimiento así, este tendría movimiento así, y este así. Y solo es después de la unión, así se va a representar. Entonces dicen, pues ¿qué necesito para describir el robot? Pues traslaciones y rotaciones. ¿Dónde está este bicho? Pues depende de cuándo haya girado este, depende de cuánto se haya subido este, cuánto haya girado el otro, etc. Entonces uno se ve que necesita entender qué es esto y qué es esto. Rotaciones y traslaciones. Y cómo la represento matemáticamente para hablar de este bicho. Esa es la idea. Entonces vamos a dedicarnos por el momento a este. ¿Sí? ¿Sí más o menos está clara la idea? Lo que quiero motivar es por qué es importante estudiar esto. Es lo único. Bueno, esperemos que sí. Vamos a hacerlo. Entonces, después van a haber expertos en esto, van a ver. Entonces, lo van a hacer muy rápido. ¿Cómo le hacemos? Dicen, bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo estudiamos rotaciones? O representamos, vamos a ponerla así, es mejor palabra. ¿Cómo representamos las rotaciones? Es el problema que se pone. Entonces, pues, ¿cómo representamos las rotaciones de objetos, lo que sea? Entonces, ese problema ya lo resolvieron en álgebra lineal. Ese es equivalente a un problema de cambio de base. Problema de cambio de base. Entre espacios vectoriales. Bueno, como seguramente no se acuerdan cómo era el asunto, pues era más o menos así. Ustedes tenían un espacio vectorial o dos, si quieren, no importa. Aquí vamos a tener muchos. Bueno, si quieren vamos a poner dos. Entonces dicen, vamos a darnos un par de espacios vectoriales. ¿Cuál era la gracia para que se llamaran espacios vectoriales? Pues la gracia fundamental es que estos bichos tenían bases. Dice, si son espacios vectoriales, entonces de dimensión finita. Ustedes no han estudiado de otro tamaño. Entonces, de dimensión finita. Aquí la aclaración es medio absurda, pero porque ustedes nunca han estudiado uno de dimensión infinita, pero en física esos son muy comunes. Entonces dice, tengo un par de espacios vectoriales de dimensión finita y ya. Y luego dice, vamos a poner que tienen la misma dimensión por el momento, ¿no? Que la dimensión de W es lo mismo que la dimensión de B. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí se acuerdan de algo de esto o no? O ya eso pasó a la historia, ya son telarañas en su cabeza. Es que eso fue hace mucho tiempo, profe. ¿No se acuerdan? No, profe. Tendrán que estudiar eso porque los análisis vectoriales, ¿cómo le llaman? Álgebra lineal es fundamental en demasiadas cosas. Bueno, más adelante ustedes a lo mejor hacen exposiciones de eso y se van a dar cuenta de la importancia de saber esto. Bueno, cuando hablan de la dimensión, están hablando de cuántos elementos tiene en la base. Vas a pensar que tiene dimensión n. Si tiene dimensión n, ¿cuántos elementos es lo que quiere decir? Entonces, tienen bases de tamaño n. ¿Y qué es una base? ¿Sí se acuerdan? Traten de ayudarme porque así veo qué tengo que decir y qué no.
Luego digo demasiadas cosas y los enredo más nomás. Vamos a poner, bueno, dicen, vamos a poner la base de W. ¿Cuántos vectores va a tener la base de W? N, ¿no? Alfa 1, alfa 2, hasta alfa n. Y se da una base de B. ¿Cuántos va a tener estos? Pues n también, porque tienen la misma dimensión. No pueden tener más ni menos. Tienen que tener exactamente n. ¿Hasta ahí más o menos se acuerdan algo? Empiezan a recordar. Sí. ¿Sí? ¿Y para qué servían las bases? Dicen, ¿para qué me sirven las bases? Es que si me doy un vector cualquiera en W, por ejemplo, se da un vector en W, ¿para qué me sirve la base? Lo puedo expresar en esa base. C1 alfa 1 más C2 alfa 2 más Cn alfa n. ¿Y eso qué? Dicen, ¿y eso para qué sirve? Son las coordenadas de ese vector en esa base. Entonces, otra escritura que ustedes a lo mejor por ahí hicieron, las coordenadas de alfa en la base beta W son ¿quiénes? C1, C2, Cn. Y ahí empiezan a ver la importancia. Entonces, con esto puedo describir estrellas, galaxias, dónde está mi coche, dónde está mi moto, dónde está todo. Ya, las bases son fundamentales. ¿Y cuáles son las bases más importantes? Ni siquiera vamos a hacer esto. Dicen, y se dan otro vector. No sé, ¿qué les llaman? Sigma. Nos lo damos en B. Y dicen, y entonces, pues a sigma, las coordenadas de sigma en la base de B, pues también les puedo expresar así. Entonces va a tener sus coordenadas, no sé, se llama desde 1, de 2 hasta de n. Y sé que tienen tamaño n porque la dimensión del espacio es n, no puede tener ni más ni menos. Y dicen, y sigma también lo puedo escribir así, sí. Pero tendría que ser con las gamas. Más de 2, gamma 2, más de n, gamma n. Dicen, esto sí lo hemos hecho un chorro de veces. ¿Cómo lo han hecho un chorro de veces? Dicen, cuando hablamos del vector R, tiene coordenadas x, y, más y, j, más z, k. Y también podemos ponerlo así, que las coordenadas de R en la base canónica, así se le llama. ¿Quién van a ser? Pues x, y, z. ¿Y cuál es la base canónica que estamos hablando aquí? Pues y, j y k. ¿Hasta ahí todo está clarito? Revisen. Si hay ideas que no sean claras, luego pregunten. No se esperen hasta que se haga muy grande la duda, como pelota de nieve. Al rato ya no la pueden parar. ¿Hasta ahí todo bien? Yo, profe. ¿El signo que está hasta abajo qué es? Perdón. Es una C muy disque estilizada. Pero tú escribes muy bien. Tú deberías escribir eso. Pero tienes muy buena letra. Ahí compártela a tus compañeros cómo le hiciste ejercicios para la manera en que nuestra letra. Porque escribes muy bien. Bueno, para que aprovechen los demás. Sí. ¿Sí? Es una C, supuestamente. Es una C así. Para decir una base canónica. Pero tiene la estilización de una base canónica, si quieren. Base canónica. Eso es lo que representa. ¿Hasta ahí alguien más tiene preguntas o comentarios o dudas sobre mis maneras de escribir? Que normalmente eso va a ser frecuente, pero no se detengan. Pregunten. ¿No? ¿Podemos seguir? Hasta ahorita solo estamos recordando. Entonces estamos recordando que si quiero hablar de las rotaciones. Digo, ¿cómo hablo? Digo que dicen que es un problema de cambio de base. Entonces que no se nos olvide qué es lo que estoy diciendo. Entonces dice, para entender las rotaciones debo entender el problema de cambiar de bases. Bueno, está bien. Entonces dicen, ahora vamos a pensar solo en un espacio vectorial, solo en uno. Entonces vamos a pensar solo en un espacio vectorial B. Entonces dicen sea B un espacio vectorial.
también de dimensión finita, dimensión n, ¿no? Y entonces, pero ahora se dan dos bases y sean... ¿Cuántas bases puedo escribir para un espacio vectorial? ¿Sí saben? Nada más hay una. Si alguien se acuerda, comparta. Dicen, no sé. Y cuando dicen no sé, tienen que empezar a buscar por dónde busco. Entonces, ¿ahora cómo busco? Vamos a pensar en el caso más simple. Siempre piensen en un caso simple. El más simple posible. Le pienso en el X, Y. ¿Cuál es la base que no sabemos aquí? Pues la I y la J, que es la base canónica. ¿Están de acuerdo? Ahora se preguntan, ¿esa es la única base de este espacio de dos dimensiones? ¿O hay más? Ya saben que con estos dos pueden expresar cualquier punto de aquí, cualquiera, el que se les dé la gana. No importa dónde lo pongan. ¿Cómo? Dice, pues, dime cuál. ¿Este? Ah, ok. ¿Y es que coordenadas tiene? Ahí, ok, ya está. ¿Lo quieres que les expresen estos? Ya está. R sería igual a I más B, J. Y se acabó. El que quieras. Y esa es la importancia de tener una base. Aquí está expresado en coordenadas. Si quieren, esta notación diría, las coordenadas de R en la base canónica serían AB. Ahí tengo todas las escrituras posibles para representar la misma cosa. Pero la pregunta es, ¿la única base? ¿O hay más? Tienen que tratar de participar, porque si no, eso se vuelve muy aburrido. ¿Nosotros podríamos proponer otras? La pregunta es, ¿sí se puede o no? Pues podríamos, ¿no? ¿Cómo cuál? No sé, A y B, así por decir una. ¿Cómo los pinto? Dime tú. Sobre X, pues que sea otra base A, y sobre Y que sea otra base llamada B. Ah, eso no estarías haciendo nada, ¿no? Sería la misma, la canónica. Ajá. La única diferencia de esa es que sería aquí un múltiplo de esta, pero seguiría siendo la canónica. Pero ok, de todos modos con esta dices ya podría. Dice, no es exactamente la misma, pero casi es la misma. Pero se Dentro preguntan, del... si los pongo chuecos, supóngase que en lugar de I pongo esta A, en lugar del que él dijo, y pongo esta B. ¿Esos me servirían de base o no? Sí. Sí. Claro, ¿no? ¿Y cuántos puedo pintar de esos? ¿Infinitos? Pues infinitas. Hay infinitas bases. Y eso que le estoy pidiendo que nada más sean perpendiculares. ¿Y qué tal si le pido que no sean perpendiculares? ¿Qué tal si pongo la B por acá? ¿También sería una base? Sí, ¿no? También. Lo que pasa es que no es ortonormal, nada más. La única condición para que dos vectores sean base es que sean independientes. Linealmente independientes era la palabra que ustedes usaban. Es decir, que este no se puede escribir como un múltiplo de este. Dice, pero si no son paralelos nunca se va a poder. Por eso es que puedo escribir infinidad de bases. Entonces hay un montón. Ok, uno utiliza la canónica porque es fácil, pero puedo utilizar cualquier otra base y las ortonormales son las más fáciles de todas. Y puedo escribir otras así como los escribí chuecos. Ahorita de hecho lo vamos a hacer así. Entonces dicen, bueno, entonces hay muchas, entonces no hay mucho problema. Voy a borrar este dibujito, ¿sí puedo? Bueno. Sí. ¿Sí? Porque nada más era para que entendieran que hay muchísimas bases. Bueno, y entonces dicen, y ahora sí la afirmación que voy a hacer, y sea de un espacio vectorial, y sean beta 1 y beta 2, se dan con bases, dicen alfa 1, alfa 2, hasta alfa n, y beta 2, gamma 1, gamma 2, hasta gamma n, dos bases. Dos bases del mismo espacio vectorial, ya sé que puedo escoger cualquiera, entonces hay un montón. Tengo infinidad, entonces escojo dos. Entonces, dos bases de B. Entonces yo escojo dos. Y luego me doy un vector que viva en B. Y sea un vector cualquiera que vive en B. Ahora, como vive ahí,
yo sé que puedo construir una representación en esta base y también le puedo construir una representación en esta otra base. Bueno. Entonces, es decir, tiene coordenadas aquí y coordenadas acá y son diferentes. Entonces yo tengo las coordenadas de alfa en la base beta 1. Vamos a suponer que son estos números. C1, C2, hasta Cn. Dicen, ya saben que esto es equivalente a decir quién es quién. C1 por alfa 1, más C2 por alfa 2, más Cn por alfa n. ¿Hasta ahí todo el mundo? ¿Pesca ese asunto? Dice, pero también tiene otra representación. El mismo vector tiene otra representación en la otra base. Se va a llamar desdés. ¿Qué provienen de hacer esta combinación lineal? De 1, gamma 1, más de 2, gamma 2. Más adelante nosotros ya no vamos a escribir esta cosa. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a escribir así. CJ alfa J. Y esto es una suma. Si viene el mismo índice aquí y repetido, dicen, se hace la suma de estas cosas hasta donde tenga sentido. Eso lo vamos a necesitar cuando veamos tensores. Entonces vamos a aprovechar que ya estoy haciendo esto acá. Los índices estos de suma son mudos, le pueden poner ustedes la letra que se les dé la gana. Es como en la integración pueden poner de Y, de Z, de T, lo que quieran. No importa. Igual aquí. Entonces, esto es esto. Está bien. Ahora la pregunta. Dicen, ¿cuáles son las coordenadas de alfa en la base 2? Si no me la supiera, háganse cuenta que nada más me sé la de la 1. ¿Cómo le haría para encontrar eso? Entonces ellos dijeron, sí se puede, nada más es una matriz. Es la matriz de cambio de base. Este índice se pone acá arriba para que corresponda con este, como que si se cancelara. Y el único que va a quedar vivo lo ponen abajo, que es el que va a ser este que va a quedar acá. ¿Sí? Es pura escritura aquí. Y esta es la matriz que me cambia de la base 1 a la base 2. Dicen, ¿y cómo la encuentro? Entonces dicen, ¿cómo se determina la base P? Eso supuestamente todo lo hicieron en su curso de álgebra lineal, pero estoy suponiendo que no se acuerdan de nada. Determina P beta 1, beta 2. Entonces, ¿cuál es la recetita para encontrar esas? Dicen, no tiene mucho lío. Agárrate los vectores de la matriz alfa 1 y exprésalos en la 2. Entonces, hagan de cuenta que le ponen una flechita aquí, ponen aquí. Y se agarran los de la F1, bueno. Entonces dicen, agarran esto. La receta para encontrar los que se aprendieron en esas ocasiones es agarran los vectores de la matriz de la base 1. ¿Cómo se llaman? La base 1 se llaman alfas y los otros se llaman gamas. Entonces agarro el de la beta 1, agarro el alfa 1 y lo expreso en la base 2. Es decir, le encuentro sus coordenadas y esto me va a dar la primera columna. Primera columna. Hago lo mismo con el otro, el alfa 2 en la base 2, el alfa 3 en la base 2. Ahorita vamos a hacer ejemplos concretos con numeritos para que no se espanten. Para que vean cómo funciona todo esto. Y después, claro, que van a volver expertos, van a estar haciendo cada rato esto. Y van a ver que es muy rápido. Ya. Entonces, esta es una matriz. Así se calcula. Esa es la forma. Dicen, ¿y por qué dice que tiene que ver con la matriz de rotación? Es que una rotación es eso, un cambio de base. ¿A poco? Entonces dicen ustedes, no se la creen. A ver, ¿es cierto? Vamos a hacer un problema. Simplecito. Y aprendemos a usar todo eso que acaba de decir. Arriba en alfa n también era B2, ¿no? A ver, otra vez. Arriba en... sí. Sí. Aquí hay un 2. Sí. ¿Alguien más tiene comentarios o preguntas que quiera hacer? Aquí están todas las columnas, ¿no?
Entonces dice, vamos a poner los dos sistemas de referencia que estén chuecos, ortonormales. Esto hay dos bases. Esta es una base y esta es otra base. Ahí está. Y las rotaciones, la gracia es que tienen es que no cambian las dimensiones ni los ángulos. Esa va a ser una consecuencia, ustedes lo van a ver más al ratito. Háganse de cuenta que hice un giro de mis ejes verdes al amarillo, por un ángulo teta. Ya. Entonces tengo mis vectores viejitos eran I y eran J. Y tengo unos nuevos que les voy a llamar I' y J'. ¿Sí está claro hasta ahí? Entonces dice que además hice un giro por un ángulo teta. Esa es la idea de la rotación.
¿Qué componentes tiene? Van a ver, para que no se hagan bolas, porque a lo mejor se van a hacer bolas. Entonces estoy pensando en un sistema así. Voy a pensar otra vez, un sistema así. Ahí está ortogonal. Ya lo moví. Entonces este es mi I' y este es mi J'. Pero mi I, así como está acá abajo, ¿no? ¿Sí lo ven todos? La I está acá abajo. ¿Sí están de acuerdo? Sí. A ver, busquen las coordenadas que tiene este. ¿Cuánto tiene en X en esta Y? Si fuera un vector A. Eso sí debes saber. El coseno de... Coseno de teta, ¿no? Pero como es un unitario, pues le quito la A, pues nada más es coseno, ¿no? Coseno de teta por I', ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿O no? Sí. ¿Y cuánto en la Y? En este caso la J'. ¿Cuánto? Hablen fuerte. Seno de teta. No. Menos seno de teta, ¿no? Porque está para abajo, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Va a quedar acá abajo, ¿no? Bueno, supongo que sí, porque si no me contestan. Bueno, ¿y la J'? Bien, a ver, otra vez. Ahora voy a ver la J. Voy a quitar este. Y ahora voy a ver cómo se ve la J' en este sistema. Ahora yo estoy viviendo en los primados. Dice, ¿cómo se ve la J? Pues está aquí en medio. Sí, pero ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale? Pues teta también, ¿no? ¿Por qué? Porque es ortogonal y pues se movió lo mismo. Bueno, ese no es el argumento. El argumento es uno que hicieron los griegos. Siempre que ustedes tengan un ángulo cualquiera, si tienen otro ángulo que tiene los lados mutuamente perpendiculares a este mide lo mismo que este. Esa es la cosa importante. Entonces, lo que tienen que verificar es si eso se cumple. Dicen, a ver, este lado es perpendicular a este. Y este lado es perpendicular a este, entonces miden lo mismo. Se cumple la idea de los griegos, ¿están de acuerdo? Ellos probaron esto. No es difícil, podemos probarlo con análisis vectorial, pero ahí si tienen curiosidad, luego lo hacemos. Es un ejercicio sencillo y es bonito, entonces traten de hacerlo ustedes. Bueno, entonces también mide teta. Entonces, si le voy a dibujar en este sistema, ¿cómo se ve? Pues se ve entre los dos, ¿no? Entre I' y J'. Ok, está bien. Entonces lo pinto aquí. Y el ángulo entre J' y la J esta es teta. Ok. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo? Este J está entre estos dos. Este J está entre estos dos. Y con un ángulo teta de entre estos dos J's. ¿Hasta ahí todo el mundo? ¿Entienden? Sí, de acuerdo. Sí. Sí. Entonces ahora díganme sus coordenadas. ¿Cuánto tienen la I'? ¿Y seno de teta? Sí. Aquí es su magnitud J, ¿no? Sería J, pero es la magnitud de J. Porque no puede ser el vector. Acuérdense que esto ya va a ser un número. Entonces, nada más sería la magnitud de J, que en este caso es 1 por el seno de teta, ¿no? Y en I'. ¿Y cuánto tiene en la otra? Acá. Todos tratan de participar. Porque si ensaya, no tengan miedo al error, eso es normal. ¿Sería J coseno de teta? Pero no puede ser J. Acuérdense, ¿por qué no puede ser? Bueno, si le vas a poner ya todo completo, sí, sería, a ver, ¿qué? Pues J', ¿no? Pero J'. Okay. ¿Están de acuerdo? Más coseno de teta por J'. Acuérdense que lo que estamos calculando son estas nomás. Estas ya sabemos que nos van a salir porque estamos en esa base. Entonces, pues ya acabé. Entonces, si tú quieres calcular esa matriz, pues ya está. ¿Cuánto vale? Pues dice que este es la primera columna.
coseno de teta menos seno de teta. Nada más son sus coordenadas. Y en la otra que pongo seno de teta y coseno de teta. Ya está, es mi matriz. Dice, ahora quiero calcular la otra. A ver, hagan ustedes solitos. Y me dicen que les sale. Aquí va a haber muchos cálculos que van a tener que hacer ustedes. Entonces, dicen, ahora quiero calcular este bicho. A ver, háganla. Entonces me tienen que decir quién. Pues, cuáles son las coordenadas de I' en la base beta. Las tienen que decir. Cuáles son las coordenadas de J' en la base beta. Entonces calcúlenlas y me las dictan. Entonces tienen que usar su dibujito, ¿no? Otra vez este de acá. Dicen, ahora que quiero hacer ábside del I', lo tengo que expresar en términos de este y de este. Está fácil, ¿no? Pero hagan ustedes. Ahí ya lo tiene, eso es rápido. No es tan lento. No están calculando nada. Nada más es de mirar. Ok, pues más o menos tengo, ¿quiere la de I'? ¿Sí? Coseno de teta de I más seno de teta de I. No, J, ¿no? Ah, de J, sí, perdón, de J, de J. Sí, está bien. Y la de J sería menos coseno de teta I, ¿no? No, porque fíjate. Entonces dices, si quieres encontrar las coordenadas de este J', ahora que lo proyectas acá, ¿qué va a pasar? Es negativa, ¿no? ¿Y qué es? ¿Seno o coseno? Es este lado, ¿no? Es el adyacente. Entonces, ¿qué sería? Para empezar tiene menos, eso sí que no me salgo. Ajá, sí, es menos, es menos. ¿Y luego? ¿Qué función? ¿Seno o coseno? Seno. Seno. ¿Y luego la otra? Sería coseno positivo. De teta. ¿Ya? Y entonces ya tiene la matriz. Dicen P, beta prima beta, será igual a coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Ya está. ¿Y ahora qué hacemos con estas cosas? Y se ponen a jugar. Vamos a jugar con ellos, ¿no? Vamos a ponernos a jugar con ellos. A ver, voy a tener que borrar aquí esto porque ya está moviendo cosas. Lo voy a hacer de nuevo. Queda verde, ¿no? Esos serán los I's y J's. Y suponen que rotaron este sistema de referencia un ángulo teta aquí. Ya está. Finalmente quedó ahí. Con un nuevo I y con un nuevo J. Déjenme borrar este de acá abajo porque si no, no se bolas. Entonces dicen, a ver, vamos a poner un punto fácil, ¿no? Vamos a poner este punto.
Ponemos un punto ahí que tenga coordenadas, vamos a poner un punto P, vamos a llamarle R, que en la base prima tenga coordenadas que les gusta. Pues aquí hay que hacer un 8, ¿no? En la X. Y 0 en la Y porque está en el eje de las X. ¿Están de acuerdo? Ya. Ahí está. Ahora dice, ¿cuáles son las coordenadas de este vector en la otra base? El mismo vector. Se preguntan, ¿cuáles son las coordenadas de este en la base beta? No sé. Entonces, ¿cómo contesto esa pregunta? Con mi matriz. Entonces dicen, la matriz de coordenadas de R en la base beta va a ser quien la P, que me cambia de esta a esta, y le pega al vector este que estaba en esta base. Y ya está. Entonces dicen, ¿cuál es el vector P beta prima beta? Entonces dicen, es el que acabamos de calcular, coseno, seno, bueno, entonces dicen, es ese. Entonces coseno de teta menos seno de teta, coseno de teta, por 8, 0. Hago esa multiplicación y ya sé las coordenadas de este vector. Y pues que sería 8 coseno de teta y 8 seno de teta. Esas serían sus coordenadas. Y este sería el vector en las coordenadas. Dice, ¿sí es cierto? Dice, no sé. A ver, ustedes lo hacen. Voy a borrar esto nomás aquí. Voy a pensar que nada más aquí tengo el 8. Es un vector que tiene tamaño 8. ¿Cuáles son las coordenadas de este vector en esta base, en la IJ? Pues en X tiene 8 coseno de teta, ¿están de acuerdo? Y en Y tiene 8 seno de teta. ¿Y qué dijo el que salía? Pues eso. ¿Sí lo ven todos? Nos pusimos uno facilito para poder verlo. Que está transformando bien. La idea es que cuando uno tiene la matriz se puede transformar infinitos puntos, puede transformar funciones, puede transformar lo que quiera. Esa es una herramienta muy importante la matriz de cambio de base. Y si me quiero ir de regreso, uno podría poner el ángulo θ 45. Si quieren, vamos a poner 45, nomás para que sea fácil, ¿no? Que también lo vamos a poner muchas veces como pi cuartos. De hecho, casi siempre yo los utilizo en radianes. Entonces, pi cuartos. Entonces, dice, ¿cuánto vale el coseno de pi cuartos y seno de pi cuartos? Pues lo mismo, 1 entre raíz de 2. Bueno, entonces sería 1 entre raíz de 2. También puedo sacar el 8. De 1, 1. Y la matriz de transformación quedaría así. Ahí está. Así se ve la cosa si θ es igual a 45, ¿no? Y ahora se preguntan al revés. A ver, si me doy este numeroso vector, ¿cómo se verá en el otro? Pues me tiene que salir el otro. Porque no estoy hablando de un vector diferente, sino del mismo. Entonces dicen, a ver, vamos a hacerlo. ¿Se dan cuenta? Aquí es cuando se empieza a poner divertido porque ya están jugando de veras. Están haciéndose preguntas y tratan de ver si funciona. A ver, dice, ¿cuáles serían las coordenadas de este vector que acabo de calcular, pero en la base prima? Porque ya me las sé en la base beta. Bueno, entonces necesito la otra matriz que me lleva de la base prima a la base beta. Y este lo pongo acá. Entonces dicen, a ver, voy a poner lo que me sé. Pongo la matriz que calculamos hace ratito. ¿Quién era? En 45 sería así. Por este bicho que tengo aquí, ¿no? 8 por el 1, 1, 8 entre raíz de 2, ¿no? A ver si están de acuerdo. Échenle ojo. Si no se han perdido en las cuentas.
¿Sí? ¿Todos lo siguen hasta ahí? Si no dice nada, supongo que sí. Sí. Bueno. Ok, entonces hago mis cuentas. Y entonces pues hago la multiplicación de este con este. Me va a quedar ¿quién? Pues 1 entre raíz de 2 más 1 entre raíz de 2, pues 2 entre raíz de 2, ¿no? Y aquí me va a quedar ¿quién? Este con este, y este con este me queda 0, ¿no? Por 8 entre raíz de 2. ¿Y eso cuánto me queda? Pues multiplico este por estos y me queda 2 entre 2, se cancela 8, 0. Está bien, ¿no? Y sin chin, sí funciona. ¿Sí está claro para todos? Sí, profe, todo claro. Sí. Muy bien. Entonces ya sabemos que esto sí funciona. Y dice, y esto es una rotación. Y esto es un cambio de base. Entonces lo que digo al principio, que las rotaciones son cambios de base, pues está bien. Esa es la idea. Lo que uno hace es que esta matriz de rotación que acabo de ver, hagan de cuenta, piensan que su dedo gordo, entonces aquí están sus dedos de la mano derecha. ¿Sí están de acuerdo? Y los llevan hacia esta. Y entonces su dedo gordo queda hacia afuera. ¿Están de acuerdo del pizarrón? Háganlo con su mano. Para que vean que sí funciona. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces dicen, hagan de cuenta que esto lo pusieron el eje Z. Entonces aquí le pongo el eje Z. Entonces estoy haciendo una rotación en torno al eje Z por un ángulo θ. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que están haciendo. Entonces eso lo dicen así. En lugar de usar todo este lenguaje que estaba haciendo acá, dicen, es una cuestión de transformación, en la que el nuevo X' va a ser el anterior, dice por el coseno de θ. Bueno. Y Y' va a ser el anterior por el seno de θ. Y Z va a quedar sin cambio. Usualmente uno pinta esta, entonces pinta R. Haz a pintar R, ¿no? Es cualquier vector R coseno de θ, R seno de θ. Esa es la ecuación de transformación. Es otra manera de pintar esto que acabo de decir. Y en lugar de pintar en esta matriz, lo que hacen es pensar en esta cosa. Dicen, a ver, si hago una rotación en Z por un ángulo θ, lo voy a representar por una matriz. Digo, el ángulo Z no se mueve. Así lo digo. Este va a ser el lugar de las X, este va a ser el lugar de las Y y este va a ser el lugar de las Z. Entonces, para decir que la Z no se movió, lo digo así. Y las otras se movieron. Entonces dicen, ¿y eso qué va a ser? Pues coseno de θ, seno de θ, seno de θ y coseno de θ. Así como la pinté, es la transformación que va hacia atrás, porque estoy usando esta otra matriz, esta, que va de beta prima a beta. Sería la rotación de llevar los amarillos al verde. En robótica así se hace porque toda la información se lleva al sistema base, que está anclado en la base del robot. En física se hace exactamente al revés. Si ustedes estuvieran haciendo dinámica en física, aquí deberían usar la otra matriz con el menos acá, y no aquí. Pero bueno, como estamos en robótica, esas son las que vamos a llamar rotaciones, las que van hacia atrás, digamos. Les vamos a poner el ángulo positivo aquí. Y si digo, ¿y quién sería RZ menos θ? Pues es justamente la inversa de esa. Dicen, ¿por qué? Pues el coseno de θ y el coseno de menos θ son iguales, porque la función coseno es par. Pero aquí sí cambia, porque el seno es impar. Si le ponen un menos a este sale, y les va a quedar aquí. Ahorita hacemos eso con más detalle, pero déjenme hacerlo aquí primero. Lo que quiero que vean es que me queda exactamente la otra matriz. Y lo que resulta es que RZ por θ por E
Beta prima a beta, con mi nueva escritura de rotaciones, eso sería rotación de z por teta, perdón, de x por teta. Porque me va a llevar hacia atrás, ¿están de acuerdo? Y entonces, esa matriz la tengo que encontrar. Y si quiero ir hacia adelante, pues nada más hago esta otra. Y esa sería Rx menos teta. Y si hago la multiplicación de estas, me debe dar identidad. Ah, esa no la hice hace ratito. Bueno, voy a hacerla aquí, ¿no? Mientras ustedes empiezan a calcular eso. Entonces, ¿se acuerdan lo que dije aquí? Coseno de teta, seno de teta. Bueno, voy a pintarlo todo para que les sirva. Voy a hacer RZ teta por RZ menos teta. Entonces, dice, aquí son los cosenos, eso no pasó nada. Y esta es 15z menos seno de teta, seno de teta, seno de teta, seno de teta. Bueno, no les había dicho mi escritura, pero de rato me van a entender que esto es... ¿Por qué pongo coseno nomás así y seno así? Porque cuando tenemos que hacer cálculos largos, estar escribiendo esas funciones con su nombre completo es una porquería. Bueno, yo vamos a hacer la multiplicación para que vean que todo funciona, ¿no? Aquí es coseno cuadrado más seno cuadrado, es un 1, esto nos da un 0, otro 0. Y luego aquí, esto es otro 0, seno cuadrado y coseno cuadrado, 0. Esta es lo que habíamos dicho, ¿no? Bueno, entonces a ver si ya... Aquí va a ser muy fácil porque ya es repetir lo que ya hicimos, ¿están de acuerdo? A ver, ya sin hacer nada, a ver, ¿lo pueden leer? ¿Cuál es la matriz beta? Beta prima beta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarro el I prima que está aquí y lo expreso en términos de esta base. ¿Qué coordenadas tiene este? En la verde. ¿Cómo se ve el I' en la verde? Pues en I tiene 1, porque está en la misma dirección que la I, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Necesito que me hablen. Sí, tiene el mismo valor. Sí. No les escucho.
Tienen que subir a su micrófono. ¿Sí o no? Sí, profe. Aquí está el I y aquí está el I'. ¿Están de acuerdo? Son paralelos. Entonces, a este se tiene coordenada aquí, entonces 1. ¿Qué coordenadas tiene este I' en la verde? Aquí en Y y en Z. 0. 0. Ya está. ¿Qué más? Luego el J'. Entonces dicen, el J', dice, ¿quién es el J'? Este que está acá. ¿Qué coordenadas tiene? Ese ya las hicimos, ¿no? Dice, pues de esta verde va a tener que coordenadas acá y va a tener coordenadas en Y y en Z. ¿Sí lo ven todos? Pero en X no. ¿Hasta ahí me siguen? Dicen, perdón, ahí estoy mal. Ah, no, sí, está bien. En X no tiene coordenada. ¿Cuánto tiene en Y? Coseno de teta, ¿no? Coseno. ¿Y cuánto tiene en Z? Seno. Seno. Y luego van la otra. Dice, y ahora ven el K de este, ¿no? Acá está. Dicen, ¿este vector K'? ¿Tienes preguntas? ¿No? Sí, es como si fuera la transpuesta de la anterior, ¿no? No. Ahorita vas a ver que no. Si quieres, hasta luego lo hacemos. Vas a ver que no. Ok, bueno, vamos a ver las coordenadas del K. Dice, pues no tienen X, porque viven en el plano YZ. Dice, pero ¿cuánto tienen en la Y? Pues una cosa negativa, ¿no? Y va a ser ¿quién? Un seno, ¿no? Y en la J, dice, pues un coseno. Ya, se acabó. ¿Y cuál es la otra? Ay, calcúlenla ustedes solitos. Calcúlenla, no la más la copien, calcúlenla, porque si no, no van a aprender nada. Entonces ahora tienen que ver la base beta, que es la base verde, la tienen que poner en la base amarilla. Ahí tienen que hacer otros dibujos, si no se entiende la primera. Bueno, para que decía que es la respuesta, haga la respuesta. Y van a ver que no le está. Entonces, si quieres sacar la respuesta de esta, ¿qué te queda? Coseno de teta menos seno de teta, 0. Seno de teta, coseno de teta, 0 y 0, 0, 1. ¿No te queda? ¿Estás de acuerdo? Esa no es la que estamos calculando aquí. Si Rx teta no es la respuesta de RZ teta. Lo que sí va a ser cierto es que esta sí va a ser la respuesta de esta. Eso sí. Pero eso hay que demostrarlo. Aquí estamos haciendo las más elementales. De aquí no se puede inferir. Si sacan la respuesta de esta, esa sí les va a dar la inversa. Entonces dicen 0 coseno de teta menos seno de teta. Aquí sí. Pero les tiene que salir esta. ¿Sí les dio esa? A ver, revísenle. La matriz, sí. Sí. Y entonces dicen, eso que dijo su compañero, se vale para estas. Dicen, yo sé que Rx menos teta es igual a la transpuesta de Rx teta. Eso sí es cierto. Y al revés también. Pero eso no es obvio. Para nada. Porque aquí nada más estamos haciendo estas matrices, pero es cierto. Esta observación aquí es cierta. Y lo mismo en las zetas. Okay. Entonces dicen, a ver, vamos a juntar lo que llevamos, para que no se nos pierda lo que llevamos. Entonces dicen, ¿quién dice? Si vamos a pensar que este es el lugar de las X, este es el lugar de las Y, este es el lugar de las Z. Entonces dicen, si es Rx teta, ¿qué pongo? 1. Y aquí nada. Después cosenos. En la diagonal. Y después senos en la otra parte. Y el signo, ¿cómo va? Aquí va así. Son los que van para atrás. Y luego dicen, ¿y RZ quién sería? Pues el lugar de la Z es acá abajo.
¿Y qué pongo? En la diagonal cosenos. Y en esta senos. ¿Y cómo va? Así. Dicen, bueno. ¿Cuál sería la de Y? O sea, yo no tengo que hacerla. El lugar del Y es este. Ahora apaguen sus radios. Entonces la diagonal cosenos. Y aquí senos. Esa es la única diferente. Esta trae el signo acá abajo. Pero entonces se dan cuenta, es fácil aprendérselas. Y resulta lo que decía su compañero. Entonces R, Z, teta es igual a, bueno, menos teta es igual a R, Z tras teta traspuesta. Y también puedo poner traspuesto del otro lado, así que no importa. Del lado que se les dé la gana. Eso pasa solamente para las rotaciones. Si no son rotaciones, eso no sé. Cualquier cambio de base no hace eso. Por eso les digo que no es trivial esto. R ya, vamos a ponerle alfa, ¿no? Esto solo sucede para las rotaciones. Si no son rotaciones, no pasa. Esta es una observación de aquí, de algo que pasó aquí. Pero todavía no sabemos si esto es general. Otra cosa interesante es ver los determinantes de estas matrices. ¿Cuánto vale el determinante de la matriz? Ahí calculenlos. Y nos dicen. Todos háganlo, porque es la primera vez. Y estos resultados que estamos obteniendo aquí van a ser muy importantes para todo lo que siga. Todo el mundo calcúlelos. No estén esperando a que los demás lo hagan. Déjenme que no me falta decir. El jueves, bueno, sí tenemos clase pero yo no sé si vaya a llegar a tiempo, entonces me espera, ¿no? Porque tenemos que ir al TEC a firmar las actas de los semestres pasados. Entonces tenemos que ir ahí a una hora determinada y pues como a las 11:30. Entonces esperemos, si no hay muchos profesores, entonces a lo mejor termino rápido y me vengo y ya podamos seguir la clase. Pero si me tardo, no me tardo demasiado, entonces sí llego. Pero ahí me esperan, ¿no? Sí, profe. Bueno. El determinante de la rotación de X me salió 1. Sí. El determinante de la rotación de Z también me dio 1. También 1. Hay que escribir demasiado esta cosa. Los 3 determinantes dan 1, profe. También, ¿no? Entonces encuentran algo que no cambia. Y esto se va a valer para toda matriz de rotación. Todas las matrices de rotación siempre van a tener determinante 1. Esa va a ser una de sus características. Y que su inversa va a ser su traspuesta. Esa va a ser otra característica. Y una consecuencia de todo eso es que sus vectores, columna o renglón, siempre son ortonormales. ¿Qué quiere decir eso? Que si le toma la magnitud de este vector, tiene 1. Si le toma la magnitud de este vector, tiene 1. Si le toma la magnitud, tiene 1.
Y también se los toman por columna, igualito. Y además son ortonormales, eso quiere decir que los multiplico punto, este por este, más este por este, más este por este, da 0. Este por este, más este por este, más este por este, da 0. Y si multiplico este por este, más este por este, da 0. Eso lo vamos a demostrar más adelante. Pero quiero que lo noten ahorita, ¿no? Que esa cosa sucede. Entonces la gente no se conformaba con calcular las cosas, sino que se detenía a mirar qué había hecho. Y tenía todo lo que hacen estas matrices. Son ortonormales, determinante 1, su inversa, su transpuesta. Es un universo bastante cómodo y sencillito. Resulta ser cuando el determinante de una matriz de transformación de coordenadas, vamos a ponerle así, es -1. Esto es una reflexión. Esto se utiliza mucho en óptica, son matrices de reflexión. Para hablar de espejos, lentes y toda la bola de cosas. Entonces, allá se utiliza mucho, pero tiene que tener esto. Si esas matrices fueran 4x4, en relatividad eso también sucede. Eso tiene que ver con cosas especiales en relatividad, pero lo que quiero enseñarles es que esas también son muy importantes, pero esto es una cosa especial que sucede para las matrices de rotación. Bueno, por hoy lo vamos a dejar y nos vemos el jueves, ¿sí? Entonces vayan pensando en los temas de robotitos que quieran hablar. Y entonces, me pueden decir hasta el martes que viene, ¿sí? Hasta medianoche. Porque hay tiempo, ustedes son los viernes, ¿no? Las exposiciones se van a hacer nomás los viernes. Muy bien, este viernes hay clase, pero para los otros ya va a ser exposiciones. Bueno, pues si no hay más, por el momento lo vamos a dejar aquí y luego le seguimos el jueves, ¿sí? Si nadie tiene preguntas.